Bueno, Nancy, disculpen, estamos esperando que la gente de Bragado, tenemos a Nancy en el punto digital de Bragado, que es quien hoy va a dar la videoconferencia, una de las partes, como expositora. Así que bueno, les pedimos disculpas porque Nancy está intentando comunicarse y le está costando, pero ya ahí se lo está arreglando nuestro equipo de punto digital, así que calculo que ya en 10 minutitos estará en vivo. Bueno, nosotros nos presentamos, les agradezco porque hay muy buena convocatoria y esto es gracias a los coordinadores que difunden y hay algunos que están siempre, así que bueno, muchísimas gracias. El programa del ciclo que vamos a presentar hoy surge a partir de la necesidad que hubo, ¿no?, entre el equipo de las chicas de diversidad sexual y nuestro organismo para iniciar, ¿no?, esta serie de 4 videoconferencias, que hoy va a ser la tercera, que están orientadas a concientizar sobre la diversidad sexual. Como les decía, esta es la tercera y el nombre de la de hoy es Herramientas para el ejercicio del rol de los promotores, ¿así se dice? Sí, en diversidad sexual. Y la meta es poder desarrollar este programa para que ustedes puedan adquirir, a través de la capacitación de hoy, herramientas a partir del marco legal vigente para que enriquezca el o el rol de los promotoras o promotores en diversidad sexual. También la idea es reconocer los dispositivos institucionales que hoy obstaculizan el acceso a los derechos de la población. También vamos a ver los retos y los desafíos para la inclusión de la diversidad sexual en políticas públicas y brindar herramientas, elementos que permitan incluir la perspectiva de diversidad y género en los proyectos y acciones que llevan adelante hoy los promotores, que son un poco los que estamos tratando de desarrollar a lo largo de estos 4 encuentros. Así que bueno, la verdad que diversidad sexual ya lo venimos viendo el año pasado, es súper interesante. Bueno, y dejo al equipo para que se pueda presentar y para que bueno puedan dar la capacitación de hoy. Yo me escondo ahí, ahora vuelvo a salir, así ayudo a Bragado a que se pueda conectar. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una vez más acá juntos nos encontramos en este trayecto formativo que, como dijo Mariana recién, consta de 4 encuentros. Este es el tercer encuentro para hacer un breve recorrido por lo que vinimos transitando. Perdón, Marian, ¿se ve ahí el power? O sea, ¿la gente estaría viendo el material o...? Ahí se lo Perdón, pero yo lo tengo acá, sí, pero yo no sé si la gente estaría viendo esto como para poder ir... Ahí está, ahora perfecto. Sí. Bien, bueno, continuamos. Entonces, en este recorrido que venimos transitando, este es el tercer encuentro, como decíamos recién, venimos hablando acerca de aquellos conceptos básicos sobre la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva igualitaria o de diversidad sexual, que la vinimos introduciendo en el primer encuentro. Y en el segundo encuentro nos focalizamos en la cadena corporalidades, géneros, expresión de géneros y deseos, que también vinimos trabajando en cada una de esas cuestiones para poder desentramarla y para poder pensar y desentramar el paradigma heterosis normativo. Vinimos trabajando en esos conceptos fundamentalmente. Y hoy vamos a centrarnos en un punto que nos parece muy importante, que es el rol de los promotores y las promotoras comunitarios. Vamos a hacer un recorrido sobre no solamente el rol, sino las herramientas que tenemos dentro del paradigma de diversidad sexual, la legislación vigente y algunas cuestiones para poder tener en cuenta y para poder justamente cumplimentar este curso. Vamos a iniciar. Ya habíamos hablado en los distintos encuentros nuestros acerca de qué hace el área de diversidad sexual del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación con respecto a la temática de la diversidad sexual, pero nos parece conveniente volver a mencionar que promovemos el acceso a la igualdad de oportunidades de las poblaciones LGBTIQ. Nosotros y nosotras habíamos explicado qué significan estas siglas, que tienen que ver con personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer. Cada una de ellas las fuimos mencionando y describiendo, que históricamente han sido relegadas en el acceso a los derechos, y protegemos y difundimos estos derechos conformando espacios inclusivos e instancias de formación sobre diversidad sexual. Para poder comenzar con este encuentro, también nos parece importante repetir
cómo entendemos aquí el equipo a la diversidad sexual, y la entendemos pensando en la sexualidad como una experiencia amplia, ¿sí? Atravesada por relaciones sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. Volvemos a mencionar que, fíjense o noten cómo en realidad no pensamos a la sexualidad o la diversidad sexual en el ámbito de lo privado, porque estimamos que cuando hay diferencia en el acceso a los derechos, cuando no todas las personas tienen las mismas oportunidades para desarrollar su sexualidad, allí justamente tiene que estar el Estado acercando las políticas públicas a las personas que justamente se encuentran con estas diferencias, ¿sí? Por eso decimos que en políticas públicas estamos hablando de prácticas y discursos que no están centrados en una visión heteronormativa de la sociedad, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de visión heteronormativa estamos hablando de un paradigma en el que todas las personas estamos inmersos e inmersas, ¿sí? En el cual considera a la heterosexualidad como obligatoria, como la única posibilidad. Y la heterosexualidad de esta manera se encuentra naturalizada, digamos, ¿sí? Pareciera ser que es la manera legitimada y natural que tenemos todas las personas para vincularnos, y justamente estamos aquí a través de nuestras leyes que afortunadamente tenemos en nuestro país y en algunas partes del mundo, y a partir de las políticas públicas intentando justamente desarmar este discurso tan ortodoxo y que deja afuera a millones de personas que no pueden acceder a sus derechos. Bien, habiendo dicho esto, que en realidad ya es como una especie de reiteración, que lo vinimos hablando en todos los encuentros, pero que nos parece importante para poder dar un marco de inicio, vamos a introducirnos de lleno en lo que vendría a ser el encuentro del día de hoy, que es hablar de promoción comunitaria. Hola, Ailín. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ailín, presentate, contanos qué. Bueno, sí, igual ya nos habíamos presentado. Bueno, mi nombre es Ailín, soy parte del equipo de diversidad sexual. Bueno, y un poco lo que vamos a hablar hoy es en pensar el rol que tenemos y que tienen los promotores comunitarios, pensándolos como que en relación a la referencia territorial, ¿no? Esto poder pensar desde el espacio que nos encontramos cada uno, desde... pensando desde nuestro trabajo, desde nuestro rol en el barrio, organizaciones, espacios que uno pueda compartir, que sean en colectivo, en conjunto, y poder pensar que estos referentes territoriales tienen competencia de generar participación y organización comunitaria, y a su vez tenemos también la posibilidad de poder intervenir en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Esto que vamos a ver después en relación a las legislaciones, de cómo poder pensar la promoción y la prevención en relación a la diversidad sexual, tiene que ver con este rol que vamos a desarrollar, y que un poco la propuesta de esta capacitación es que, en base a todo lo que ya vimos y lo que vamos a ver hoy, que puedan pensar desde el lugar que se encuentra cada uno, cómo poder empezar a implementar, a contener, a acompañar, y de alguna manera también a frenar ciertas situaciones de discriminación o poder problematizar, porque una de las partes que tiene de importante el rol de los promotores comunitarios es realizar acciones de asistencia, prevención, promoción, y esto es lo que tiene que ver con la gestión territorial, ¿sí? Que va más allá, puede ser en un barrio, en el espacio donde uno esté transitando. En relación a eso, las acciones que nosotros nos basamos en una formación que se hizo desde el Ministerio de Salud de la Nación, donde, bueno, tomamos ciertas acciones que nos parecían que podían servir para poder pensar el rol dentro como promotores de diversidad sexual, y una de las acciones tiene que ver con promover la participación comunitaria, que esto tiene que ver con poder garantizar el acceso a la información, el fortalecimiento de estas acciones y en relación a la promoción y prevención. A su vez también estamos hablando de poder conformar ámbitos de trabajo con distintos actores y actrices digitales, ¿no? Desde el lugar donde poder generar estos vínculos para poder facilitar
la información y todo lo que nosotros venimos trabajando y el objetivo que tiene esta formación y capacitación, que esto después lo podamos volcar en otros espacios comunitarios, ¿sí? A su vez, también otra de las acciones tiene que ver con promover políticas planificadas de comunidad, accesibilidad a los servicios y derechos. A su vez, estamos hablando del mejoramiento de la articulación entre los distintos actores y actrices involucradas y los distintos niveles gubernamentales y el fortalecimiento del trabajo en red. Digo, el trabajo en red, generar redes, es algo que es muy importante y fortalecer, digo, porque uno no es que desde lo individual crea redes, sino que es algo que esto se va generando de la manera en cómo nos vinculamos, como desde el lugar comunitario, colectivo. Entonces, bueno, poder fortalecer, que circule la información, formarnos, debatir, generar espacios de contención, de acompañamiento. Bueno, otra de las acciones que realizan los promotores tiene que ver con la identificación de las situaciones que son más comunes en relación a la discriminación, a la violencia, a la exclusión o vulneración de derechos, y en relación a esto poder generar la participación comunitaria y el acompañamiento desde herramientas, por ejemplo, de educación popular para poder pensar la diversidad sexual. Acá tenemos una imagen que la idea es poder pensar dentro de estas acciones que vinimos charlando y de todo lo que estuvimos hablando en relación a lo que es la diversidad sexual y poder pensar un paradigma igualitario en algunas ideas que tienen que ver con sentimientos o con acciones que uno puede llegar a pensar a la hora de pensar su rol como promotor o como promotora o como promotore comunitario, que por un lado es pensar qué hacer frente a una situación, ¿no? Como o ver frente a una situación, por ejemplo, no sé, de discriminación o de violencia, ¿no? Ahí se acomoda. ¿No? Como sentir como un sufrimiento por lo que le está pasando a la otra persona, o también puede suceder que uno se ponga en el papel como una super heroína o héroe, pensando que puede poder conocer desde el lugar que estemos ubicados en el país qué se está generando a lo largo de estos años. A partir de la ley de identidad de género se fueron generando cada vez más en los municipios, en las provincias, espacios estatales que trabajan la diversidad sexual, también poder acercarse, ¿no? En relación a las actividades que pueden organizarse a lo largo del año, bueno, como aquí hay distintas herramientas y también espacios donde uno puede acercarse para poder pensar estas acciones colectivas, ¿sí? Después también, bueno, poder pensar en tener una escucha activa, poder escuchar a los otros, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo, no desde un lugar de juzgar a la otra persona, sino como poder promover y generar y en algunas situaciones también la prevención en relación a las acciones, ¿no? Si existe algún tipo de discriminación, esto de no reproducir estereotipos, que son cosas que ya estuvimos hablando, ¿no? Cuando vemos que se reproducen estereotipos o los roles de género, ¿no? Con niñas, adolescentes, adultos, ¿no? Cuando se da por sentada este supuesto heteronormativo, ¿no? De que todas las personas somos heterosexuales. Esto tiene que ver con lo que, para dar como un ejemplo, para poder entender lo que es la escucha activa. Después también es muy importante poder construir colectivamente los espacios comunitarios, un recursero, conocer que tengan algunos datos sobre las leyes, que sean los artículos como más importantes para poder visibilizar. También a su vez, esto que decía antes en relación a las dependencias, donde uno puede acceder frente a una situación, no solamente en relación, también en la promoción, no solamente la prevención, ¿no? Donde puede haber actividades, espacios colectivos de acompañamiento, poder ver también estas redes institucionales, tanto locales, provinciales y a nivel nacional, y a su vez también poder ver las redes de personas, organizaciones del colectivo. Que a lo largo y a lo ancho de nuestro país hay distintos espacios colectivos, organizaciones que vienen trabajando y militando por
este paradigma igualitario, ¿sí? Ahora vamos a introducirnos teniendo en cuenta estas acciones, este rol y estas herramientas que les compartimos para poder pensar este rol de promotores comunitarios. Vamos a empezar a hablar de lo que es la legislación igualitaria, ¿sí? Y cómo en distintos ámbitos... O sea, que hay una legislación que lo avala. Exacto. ¿Cuáles son las legislaciones? Que es importante conocerlas y a su vez cómo en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no? De nuestro cotidiano como sociedad, este paradigma heterocisnormativo está fuertemente arraigado, ¿no? Está muy presente. ¿Y cuál es la idea del paradigma igualitario en relación a poder pensar y problematizar estos ámbitos cotidianos? Bien, seguimos nosotras porque sí, Nancy no vamos a ver si... Nancy, Hola. ¿me escuchás? Hola, Nancy, ahí te escuchamos. ¿Me escuchan? Hola, Nancy, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos ves, Nan? Sí, sí, las veo y las escucho. Bueno, perdón primero por todos los problemas técnicos. Les compartí a las compañeras de ustedes Nancy, ahí, la que y trae les mala un poco suerte soy yo, en las videoconferencias. Eso hablábamos con Punto Digital de acá, que las otras dos habían venido perfecto. Bueno, la idea era un poco compartir. No, Mariana, que la idea era un poco... Se escucha Sí. cortado, ¿no? Este es el primer punto sobre promoción en derechos en diversidad sexual y por lo tanto como tomamos elementos de diversos lados. Lo que sí para nosotros es muy importante enmarcar respecto a la legislación igualitaria es que hay todo un marco de leyes internacionales que nos acompañan y que nos pueden servir de soporte y también un marco de leyes nacionales que es importante tener presente. Son muchas, son distintas leyes que podemos mencionar que dan marco a la promoción y protección de los derechos de la población LGBTIQ. Acá solo vamos a profundizar en un par de leyes. Primero vamos a mencionar como el marco internacional. Para todo lo que es diversidad sexual, las leyes internacionales más importantes son los principios de Yogyakarta, que es un denominada ley suave en el marco internacional que habla sobre los derechos humanos de la población LGBTIQ. También tenemos recientemente otros hitos como la creación del experto en situaciones de orientación sexual e identidad de género, SOGI, de Naciones Unidas, que ya vamos a tener el segundo mandato de este alto comisionado para cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Y a nivel latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene todo un apartado sobre situaciones de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género. En el marco nacional podemos mencionar como las leyes más importantes, la ley de modificación del matrimonio, que es conocida por nosotros como matrimonio igualitario, del 2010, la ley de identidad de género del año 2012, pero antes de eso y sobre todo fundamentalmente la ley del 2006 de educación sexual integral, que como vimos en los módulos anteriores, para nosotros es muy importante hacer énfasis siempre, mucho hincapié en lo que es una educación sexual integral y cómo es concebida, sobre todo, por ejemplo, en el contexto actual, donde hoy, por ejemplo, tenemos el comunicado que hizo el Vaticano sobre identidad de género y en ese comunicado se apela a un tipo de educación sexual que no sería lo que en el marco de la ley argentina se denomina educación sexual integral. También tenemos las leyes de reproducción médicamente asistida y para las personas que somos psicólogos es muy importante la ley de salud mental, donde se aclara que ninguna persona puede ser internada o tratada por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, es decir, se despatologiza la identidad de género y la orientación sexual. Sobre estos marcos normativos, tal vez el que más queremos hacer es tener la ley de identidad de género que atañe a tres aspectos fundamentales la ley de identidad de género. Uno es el cambio registral, es decir, el Estado permite la modificación de los documentos de identidad de la persona para que sea acorde a su identidad autopercibida.
Esto quiere decir que permite pero no obliga, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo apartado de la Ley de Identidad de Género, que para nosotros es fundamental, es la responsabilidad que le da al Estado en el acceso a las modificaciones corporales que quieren hacer las personas trans, siempre que ello sea libremente escogido. Y tal vez el apartado en el que más fuertemente hay que trabajar y en el que hay que hacer promoción, que hace referencia a el trato digno. Es decir, que todos los agentes del Estado en todas sus instancias traten a las personas acorde a su identidad de género autopercibida y sepan cómo tienen que registrar a la persona cuando el documento de identidad no haya tenido un cambio. Esto quiere decir que es derecho a la persona a ser tratada por su identidad de género autopercibida más allá de los datos que queden consignados en el documento. Y también nos obliga al Estado de la forma como se tienen que escribir los datos en los formularios de las personas en todos los ámbitos. Bueno, creo que con eso terminamos la parte legal y pasaríamos a seguir trabajando con las compañeras de Perú en otros aspectos que nos sirve este marco legal sobre la promoción de derechos de la población LGBTIQ. Chicas, todo suyo el audio. Las chicas de Perú somos nosotras, que somos en realidad de Buenos Aires, que la dirección de nuestras oficinas es Perú, por eso dice las chicas de Perú. Van a pensar que estamos... Ojalá pudiéramos estar en Perú, pero bueno, estamos acá. Igual es un país que no tiene diversidad, ¿no? Claro, en Perú, está ¿cómo? complicado. No en Perú está complicado con el tema de la diversidad. Pero bueno, sí sería lindo recorrer. Estamos acá, en realidad, en Capital Federal, nosotras dos, en Microcentro, y bueno, justamente recién Nancy hizo un recorrido o hizo como un panorama amplio acerca del marco legal, tanto internacional como nacional, acerca de las leyes que tienen que ver directa o indirectamente con el paradigma de la diversidad sexual. Y vamos a quizás introducirnos un poquitito más en algunas de las leyes que nos parecen por ahí las más significativas y que como promotores y promotoras comunitarias puede estar justamente aportando al trabajo colectivo que se puede hacer a nivel barrial y a nivel comunitario, ¿no? Una de las leyes es la ley 2650 del 2006, que es la ley de educación sexual integral. Es una ley muy importante, una ley también de vanguardia, en la cual justamente se implementa que la educación sexual integral es obligatoria en todos los niveles educativos de todo el territorio nacional. Esto introduce un montón de novedades, entre las cuales creo que el mayor aporte es pensar, en principio, la obligatoriedad, ¿sí?, de la ley, en tanto no se requiere ningún tipo de autorización de los tutores, madres, padres y familiares de las niñas, sino que por ley tiene que llevarse a cabo esta instrucción que es de transversalidad, o sea, tiene carácter de transversalidad, y se trabaja sobre varios ejes, entre ellos la equidad de género y las diversidades. Justamente la Ley de Educación Sexual Integral piensa la sexualidad, como veníamos justamente mencionándolo al inicio del encuentro, ¿no?, como una experiencia amplia, atravesada de manera multidimensional. Con lo cual, superando quizás estas visiones sobre la educación sexual, que lo trabajamos en el encuentro anterior, que eran visiones reduccionistas, pensadas desde un modelo biologicista. Cuando hablamos de un modelo biologicista es justamente pensar a la educación sexual solamente como una cuestión anatómica y que solamente determinados cuerpos que son validados por la medicina y que son mostrados, y la educación sexual pensándola fundamentalmente desde un paradigma de la prevención de enfermedades, ¿sí?, y de cómo es el proceso reproductivo de los seres humanos. Ese es el modelo biologicista, y también hay un modelo que se llama el modelo moralista,
que justamente toma a la educación sexual con la idea de pensar lo que se debe y lo que no se debe hacer en términos de castigos, en términos de pecados divinos y con una mirada esencialista. La Ley de Educación Sexual Integral lo que viene a aportar y justamente viene a transformar esa idea, esas dos ideas o esos dos enfoques que acabamos de mencionar, y trae esta idea de pluridimensionalidad de la cuestión de la diversidad y de la cuestión de la sexualidad, y trabaja el concepto de la sexualidad amplia superando estas visiones, ¿sí? Otra cuestión muy importante que lo mencioné al pasar es el carácter de transversalidad de la Ley de Educación Sexual Integral. Justamente este fue un debate hacia adentro de la ley, porque cuando los expertos y las expertas justamente formulaban los pilares básicos de la ley para poder presentarla en el Poder Legislativo, una de las cosas que se debatían es, a ver, seguramente va a salir mucho más fácil la ley si planteamos la posibilidad de que haya una materia en las escuelas, en los distintos niveles, que se llame educación sexual integral. Sería mucho más complejo implementar que en vez de ser una materia, sean contenidos transversales que puedan justamente, y valga la redundancia, transversar todos los contenidos de la currícula. Que no es una materia específica que te llame así, sino que todos los contenidos en su manera den ese tema. Exactamente, eso es mucho más complejo de implementar, ¿no? Pero sin embargo decidieron, ¿sí?, después de un largo debate, que sea de esta manera, porque si fuera una materia sería justamente contradictorio con el espíritu de la ley. El espíritu de la ley justamente es poder transformar la mirada, hacer que haya un cambio de paradigma. Si lo compartimentamos en una sola materia, estamos obstaculizando que justamente en todas las materias de los ciclos escolares se pueda tener una mirada desde la diversidad sexual, una mirada de género, desde la perspectiva de género. Con lo cual, si bien es muy difícil de implementar y los docentes y las docentes de todo el país muchas veces se encuentran con muchos obstáculos para poder implementar la ESI, lo cierto es que debería ser transversal en todos los contenidos. Eso significa que se tiene que trabajar desde matemática, desde educación física. Cuesta pensar, ¿no? Trabajarlo por ahí desde ciertas materias, ¿no? Sí, pero está bueno para pensarlo. No es algo difícil, sino en relación es poder pensar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, matemáticas, un ejercicio, los ejercicios, ciencias naturales, las distintas materias donde uno haga un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, un problema de matemáticas, donde no se reproduzcan estos estereotipos de género, que esté la mamá cocinando, como la escenificación para poder enseñar suma y resta, por ejemplo, multiplicar, que no refuerce estereotipos de género, que no refuerce roles de género, por ejemplo, que está la mamá cocinando, el papá trabajando. Mamá cocina una torta. Ay, ¿no? Esta cuestión se reparte... Nada, puede ser un... Eso, por ejemplo, eso es una manera de implementar la ESI desde los contenidos. Digo, tener en cuenta que los materiales, las propuestas pedagógicas, los contenidos que se vayan a trabajar, tengan perspectiva, piensen la sexualidad desde un lugar de no solamente la genitalidad, lo biológico, ¿no? Y no reproducir estereotipos de género, los roles, que las nenas tienen que hacer tanto, los varones tienen que hacer tanto. Me parece que algo que es muy importante tener en cuenta en relación a esto es que el primer artículo de la Ley de Educación Sexual Integral lo que plantea que es para todos, todas y todes les educandes, ¿no? Antes se dice para todos los educandos porque en esa época no se hablaba con lenguaje inclusivo, es algo que se empieza a generar hace unos pocos años, fuertemente, ¿no? Digo, poder pensar el lenguaje de esta manera, de manera inclusiva, pero la ley habla de todos los educandos, entonces, digo, está hablando en todos los ámbitos donde sean educativos que tiene que existir esta implementación. Y a su vez, digo, y no garantizar esto es no garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que estén en el sistema educativo. La ESI es parte del derecho a la educación que tenemos todas las personas en nuestro país. Que digo, no eso es muy importante. Digo, no garantizar la ESI es que estamos vulnerando un derecho de las personas que están en el sistema educativo. Digo, porque la ESI es parte del derecho a la educación, no es que es algo aparte
de la educación, es parte del conjunto de lo que es la educación y que está garantizado por lo que dice la ley en todos los ámbitos. Digo, porque las escuelas públicas, no solamente es algo de las escuelas públicas, digo, porque las escuelas privadas, en realidad todas las escuelas son públicas, sino que la diferencia es que la gestión es privada, pero la educación en nuestro país es pública, gratuita. En algunas situaciones lo que sucede es que esa escuela pública pasa a manos de una entidad privada, es de gestión privada, digo, pero todas las escuelas en nuestro país son públicas. Entonces es importante, digo, que más allá de que se tenga que tener en cuenta la orientación que tenga la institución, digo, siempre prevalece y es más importante el derecho que tenemos las personas de acceder a la educación, y la ESI está dentro de esta educación que nos garantiza como derecho la Constitución. ¿Sí? Pensemos en una educación en la cual en todo el trayecto escolar de un niño o una niña no tenga matemáticas, por ejemplo. En todo su trayecto escolar, no tenga matemáticas, ¿no? Porque a veces es esto que dice Ailín, ¿no? Como que las prioridades van modificándose, van cambiando, ¿no? Tenemos una idiosincrasia y una instrucción cultural que valorizamos muchísimo algunas cuestiones y otras nos cuesta quizás poder tener la dimensión de lo que generan, lo que provocan y lo que para eso tenemos la ley, digamos, ¿no? La ley lo que dice es que tiene que estar en todos los niveles educativos, y cuando hablamos de todos los niveles educativos, estamos hablando desde los 45 días de vida, que es donde empieza el nivel inicial, y hablamos de todos los niveles hacia arriba que tienen que ver con la instrucción terciaria, universitaria, de posgrado. Digo, estamos hablando de todas las edades, de aquellas personas que se van a constituir como educandos, o sea, que van a estar en situación de aprendizaje. ¿Por qué nos parece importante pensar en la ESI, en este curso de promoción comunitaria? Porque nos parece importante poder trabajar con instituciones educativas en el barrio, poder trabajar con docentes, con equipos directivos, con alumnos y alumnas. Digamos, nos parece muy importante poder tomar estas herramientas para pensar en una intervención comunitaria, territorial, que pueda tener que ver con lo educativo, ya que nos acompaña esta herramienta maravillosa que es la de educación sexual integral. Y cabe aclarar que la ley es del 2006. Ahora vamos a ver, Nancy un poco lo mencionó, pero las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género son posteriores a la ley de educación sexual integral. Entonces, como dice Ailín, hay letras de la ley que quizás no están del todo ayornadas a un montón de avances que se hicieron legislativos a partir del 2010. Con lo cual también es importante tener lecturas que estén apoyadas en otras leyes quizás más nuevas para poder leer la ley de educación sexual integral. En ocasiones resulta, después de todo el recorrido que tuvimos con el primer y el segundo encuentro, en ocasiones resulta un poco binaria la ley de educación sexual integral, que quizás falta una perspectiva de diversidad sexual, está muy posicionada en los roles de género entendidos estos como binarios, como nene y nena. Entonces, es importante, luego de esta formación que tiene como un énfasis puesto en la cuestión de la diversidad sexual como una cuestión amplia, que no está dicotómica entre dos identidades, sino que justamente lo que propone es expandir el flujo de géneros y demás, poder tener una mirada superadora de la ESI, que si bien la ley es maravillosa, sí, pero sumarle. Digo, poder sumarle una mirada que, bueno, luego de este curso me parece que los invitamos y las invitamos a poder llevarla a cabo. ¿Vas a decir algo más, Ailín? Sí, no, que en relación a los contenidos, digo, porque sabemos que en relación a la Ley de Educación Sexual Integral hubo muchos debates en estos últimos años, ¿no? En relación a su implementación y qué es lo que se trabaja desde la Ley de Educación Sexual Integral, y más pensando, primero principal, como pensar que esta ley va de la mano también con una ley que fue muy cercana a cuando sale la ley de educación sexual integral, que fue previa, que es la ley de protección integral de la niñez. Digo, ya no hablamos más de patronato de los menores, no hablamos más de menores, sino que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, que son sujetos y sujetas de derecho, donde esa ley integral, que también es de avanzada en nuestro país, va de la mano con esta ley de educación sexual integral, donde se pone el eje, se pone un rol
a los niños y niñas y adolescentes diferente, donde es importante que ellos puedan y ellas puedan acceder a esta información como sujetos de derechos. Eso es como por un lado. Y después poder pensar que informar que hay mucho desconocimiento sobre esta ley y muchas veces se generan malas interpretaciones en relación a qué es el contenido, qué es lo que se va a trabajar, y sepamos que esta ley lo que genera a lo largo, como su alcance es a todos los niveles educativos, se prepara, está pensado en el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es quien tiene un programa sobre el programa de educación sexual integral, donde están los materiales, donde los contenidos son acorde a las edades, ¿sí? No es lo mismo lo que va, no es la misma información y contenidos que va a trabajar los y les adolescentes que niñas en un jardín de infantes ni en primaria. No es la misma información, tiene que ver con poder pensar, volver a pensar el concepto de sexualidad en su amplitud, ¿no? Como algo que nos atraviesa, pensar en nuestros cuerpos desde que nacemos, en los distintos ámbitos, y cuando ingresamos a una institución como es la educativa, y poder pensar desde cada momento. En la niñez se trabaja y que hubo muchos avances en relación a poder pensar los cuerpos de las niñas, en relación, por ejemplo, a la prevención de situaciones de abuso sexual infantil. Toda esta información de poder pensar qué pasa con el cuerpo, hasta dónde, si siento cierta incomodidad, romper el silencio, que es algo muy fuerte y que es lo que genera, ¿no? Que los abusos sexuales infantiles, tarden muchas veces mucho tiempo en salir a la luz, ¿no? Poder hablarlo. Esto es lo que trae la ESI. Sí, también hay que tener en cuenta, con respecto a lo que vos decís, es que la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren de manera intrafamiliar. O sea, ocurre dentro de las propias familias. Por eso es tan importante que el Estado garantice el acceso a esta ley para los niños y las niñas y los adolescentes, ¿sí? Para poder justamente empoderar a las infancias, para que puedan tener las herramientas para poder justamente superar estas situaciones y poder combatirlas, digamos, ¿no? Desde una situación de derecho. Por eso, bueno, últimamente han habido distintas acciones que tienden a justamente cuestionar la ley o ponerla en cuestión, o bueno, y la verdad que es muy importante informarse en este sentido, porque es algo que tenemos, digamos, que defender como herramienta para poder generar una educación más igualitaria, ¿no? En función de esto. Luego, siguiendo con la línea que estamos hablando, aquí hay un material muy interesante de un programa que se llama Hablemos de Todo, que es el del Ministerio de Desarrollo Social, no sé si lo conoces. Sí, han venido algunas veces a hablar las chicas acá de Hablemos de Todo, de desarrollo sobre diferentes temáticas, y una de las temáticas que usan, tratan de bulimia, anorexia, y más de una de las que trata es la diversidad sexual. Bueno, seguramente quizás trabajaron sobre este flyer en esa ocasión, pero nos parece interesante mostrárselos porque incluso este material, como saben, está colgado en la plataforma, el material del PowerPoint que estamos pasando, con lo cual siempre invitamos a todos ustedes y a todas ustedes a utilizar los materiales en distintas herramientas que quieran para poder intervenir, ¿no? en sus distintos espacios. Este flyer propone pensar los mitos y prejuicios acerca de la ley de educación sexual integral y la contracara o el contrapeso de ese mito prejuicio. Dice así: la ESI promueve la homosexualidad, ¿no? Cuestión que se dice, incluso se ha hasta dicho en los medios de comunicación, esta postura, y en realidad la ESI propone aprendizajes vinculados al respeto por la diversidad sexual y el rechazo por todas las formas de discriminación. O sea, no es que promueve. No promueve, porque la homosexualidad no es algo que se pueda promover, no. Así como la heterosexualidad tampoco es algo que se pueda promover. Digamos, el deseo, y ya lo hemos visto en nuestro encuentro anterior, son cuestiones que se van generando y se van construyendo a través de una multiplicidad de factores, que no tiene que ver con que un otro venga a decirte quién sos, o qué tenés que hacer, o qué tenés que desear. Eso
es prácticamente imposible. Entonces, lo que justamente la ley promueve en realidad es tener vínculos afectivos ligados al respeto o en base al respeto y al respeto por el otro y por el propio cuerpo, ¿sí? Otra de las cuestiones que a veces se dicen es que la ley de educación integral enseña a masturbarse y tener sexo a los niños y niñas. Pero eso yo nunca me enteré, que eso dice. Eso también se dice, digamos, es bastante grave esta acusación porque nada más lejano a esa cuestión. Lo que sí enseña la ESI es abarcar la sexualidad desde los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y jurídicos. Brinda información científica adaptada para cada edad, para conocer el propio cuerpo. Es muy importante conocer el propio cuerpo. Y sí es cierto que lo que se hace justamente es romper con ciertos tabúes acerca de esta visión moralista que hablábamos al principio, desde la cual se imparte, y ahí sí que se enseña, porque ahí sí hay justamente una cuestión punitiva acerca de que los niños y niñas que tocan su propio cuerpo están realizando una situación de pecado, ¿no? Sí, entonces, lo que justamente busca la Ley de Educación Sexual Integral es romper con estas situaciones punitivas y que cada niño, cada niña en situación de privacidad, recalcando siempre que la única persona que puede tocar su propio cuerpo es sí mismo, lo puede hacer siempre en función de un grado de privacidad, ¿sí? Sí, es ponerle palabras a algo que históricamente la masturbación siempre existió, digo, dependiendo... Es algo, según Freud, todo es algo que... Dependiendo del momento, pero históricamente siempre fue algo que se le dio una connotación negativa, pero que todas las personas lo hicimos en algún momento y que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, ¿no? Y también esto de poder generar placer, no como algo negativo, pero si no le ponemos palabras a estos temas, lo que termina sucediendo es que los niños, las niñas, las niñas toman información de otro lugar, cuando no está garantizado el acceso a la información, que es un derecho que tenemos todas las personas, lo que termina sucediendo es que la información se genera por otros espacios, que muchas veces no es la correcta, que muchas veces reproduce estereotipos, por ejemplo, no sé, el acceso a la pornografía, ¿no? Como algunas cuestiones que muchas veces, frente a no poder hablarlo, ¿no? Y es un rumor dentro de un espacio áulico, en un aula, donde lo pueden hablar, pero la persona que está al frente o la institución como educativa no puede poner palabras a eso, queda en la nada eso, ¿no? Queda como algo que a transitar de una manera negativa, y la idea de la ESI y lo que se plantea en relación a poder pensar la sexualidad desde un ámbito mucho más amplio, donde hay que ponerle palabras a esto que sucede. Eso es lo que plantea la Ley de Educación Sexual, poder poner palabras a estas situaciones, no seguir con los otros enfoques que lo que terminan haciendo es directamente no hablar del tema o censurar el tema, porque hay en algunas instituciones que directamente no se nombra y hay un trasfondo donde sí aparece el tema, donde surge la masturbación, o directamente si a alguien se le ocurre plantear el tema de la masturbación en un espacio público, se censura. ¿Y qué sucede con eso? En una etapa donde, dependiendo de las edades, es poder escuchar, a ver qué es lo que genera eso, porque también detectar eso puede generar prevención para otras situaciones. No hablarlo, censurarlo puede generar un montón de otras cosas que no es facilitarle a las niñas y adolescentes información y de alguna manera también libertad para poder decidir, ¿no? Y prevenir otras situaciones que pueden estar de trasfondo. Es muy importante poder hablarlo. Por eso no es que se enseña a masturbarse ni nada por el estilo, ni pensar en esas edades, en pensar en hablar del sexo. En realidad no sería tampoco ni sexo, podríamos hablar de relaciones sexuales o relaciones sexoafectivas, pero la idea es no es ese mito o esa, no sé si es un mito, sino es como deslegitimar a la Ley de Educación Sexual planteando eso, ¿no? Sino es que poder poner palabras a estas situaciones y poder garantizar el derecho que tienen las niñas y adolescentes, ¿no? Y cualquier persona que esté en algún sistema, en algún ámbito educativo. También se plantea que la Ley de Educación Sexual Integral
dice que no existen varones y mujeres. Bueno, esto es también una idea descabellada porque justamente la ESI lo que viene a decir o que viene a hablar es justamente pensar en las diversidades, ¿no? En todo caso, no reducir las posibilidades genéricas a pensar en solo varones y solo mujeres desde una mirada binaria, desde una mirada dicotómica, sino que justamente poder respetar, poder desear, poder habilitar, poder dar lugar a la manifestación de todas las identidades genéricas, que son muchos más que dos, y ya lo hemos visto, ¿sí? La ESI tiene perspectiva de género, que permite prevenir situaciones de desigualdad, discriminación y violencia. Y la ESI, por último, dicen, adoctrina la ideología de género. Esto quizás lo habrán escuchado, este concepto de ideología de género, pensándolo en esos términos como que hay algún tipo de proceso de adoctrinamiento de las subjetividades de niños, niñas, adolescentes, nada más lejano, porque la ESI tiene una mirada integral para desarrollar la capacidad de niños, niñas, adolescentes para asumir una vida plena, autónoma y democrática, que puedan decidir sobre sus propios cuerpos y que puedan también ir estableciendo vínculos sexoafectivos, sociales, con diversas personas cuidando su propia identidad, su propio cuerpo, su propio desarrollo, ¿sí? Un poco estas cuestiones, volvemos a decir, es interesante pensarlo desde el lugar de la promoción comunitaria, porque para poder quizás incluso hasta hacer un sondeo, así que qué de estas cuestiones aparecen en la comunidad, cuáles son las miradas que se tienen acerca tanto de la ley de educación sexual, si se tiene como conocimiento, si no se tiene conocimiento, bueno, poder pensar en distintas acciones tendientes a informar acerca de la situación legal actual con respecto a esto. Digamos, son cuestiones que nos parecían interesantes para poder retomarlas. También queremos, Nancy también ya lo hizo y habló de los 3 pilares básicos de la Ley de Identidad de Género, que fue en el 2012, la ley es la 26743, es una ley que tiene el desarrollo de la ley, justamente habilita, promueve y permite que las personas que no se identifican con el género que fue asignado al momento de nacimiento puedan desarrollar su vida acorde a el género que se autopercibe para sí misma. Los 3 pilares básicos que Nancy mencionó antes y que los vamos a retomar es que la ley permite, y entre paréntesis ahí es muy importante que dice no obliga, sino que permite el cambio registral acorde a la identidad autopercibida. Esto es muy importante y no pasa en todos los lugares del mundo en donde está una ley similar. ¿Qué significa esto? Que si una persona siente su género autopercibido diferente al que le han asignado al momento de nacimiento, ¿sí? Eso no significa que tiene obligatoriamente que hacer su cambio registral en el DNI. Perfectamente puede seguir teniendo el mismo DNI, ¿sí? y sentirse con otro nombre o con otro género, y las personas tienen que llamar como esa persona se siente, independientemente de lo que diga el DNI. Pero, a su vez, las personas que sí tienen deseos de modificar su DNI, lo pueden hacer sin ningún tipo de trámite burocrático que tiene que ver con lo judicial o que tiene que ver con lo médico. Es decir, esta es la primera ley en el mundo, diría yo, ahora después se sumaron muchas más, que no patologiza y no criminaliza a las personas trans, y justamente existe este trámite que es un trámite civil, un trámite administrativo, que lo puede hacer cualquier persona con el solo hecho de manifestar su deseo de modificar el documento. Otro pilar importantísimo de la Ley de Identidad de Género es el acceso a la salud integral para las personas trans, ¿sí? Sobre todo en lo concerniente a modificaciones corporales, es decir, cualquier persona por razón de identidad de género puede hacerse cambios registrales en el sistema de salud. Esto dice la ley en su artículo 11. Y el acceso. La distancia que hay de lo que dice la ley a lo que pasa realmente en el país, todavía falta mucho por hacer. Sinceramente, los lugares para poder realizarse modificaciones genitales, por ejemplo, que tienen que ver con la ley de identidad de género,
solamente en 3 o 4 lugares en todo el país se puede hacer de manera pública. Imagínense las colas y los turnos y la espera que hay para poder realizarse estas modificaciones corporales, ¿sí? Cuando hablamos de modificaciones corporales estamos hablando de tratamientos hormonales, estamos hablando de modificaciones genitales, estamos hablando de distintas modificaciones a nivel facial, a nivel dorsal, ¿sí? Para todas las identidades de género, ¿sí? Y la tercera y última pilar importantísimo de la Ley de Identidad de Género es el pilar de trato digno, ¿sí? ¿Eso qué significa? Recién lo dijimos, es el concepto de autopercepción, es lo más importante del trato digno. O sea, que todas las personas merecen ser llamadas como se sienten, ¿sí? Esto significa que no podemos justamente decirle a otra persona quién es. Solamente yo puedo decir quién soy, ¿sí? En ese sentido, como decía Aileen hoy, esto justamente obliga a las personas a modificar, digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con el trato, ¿sí? Sobre todo en instituciones, para no caer en la violencia institucional y demás, como por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar en una escuela. Intentar a los alumnos, a las alumnas, niños, niñas, llamarles por justamente el apellido, por ejemplo, o en las salas de espera de los hospitales, llamar por el apellido, porque si vos llamás por el nombre, y es por el nombre que aparece en el DNI, y esa persona no se identifica con el nombre que aparece en el DNI, pero no lo cambió porque no pudo, no quiso, o lo que sea, esa persona no va a querer levantarse cuando le llaman Ana López, si esa persona se siente Raúl, ¿se entiende? Entonces, esas cuestiones que son altamente violentas para una persona, la ley de identidad de género intenta suprimirlas, ¿sí? Con distintas prácticas que tienen que ver con esto, con el trato digno. Por ejemplo, en formularios, dejar de hablar de mamá y papá y pasar a decir hijo de o hija de, hijo de o hija de, o integrantes de la familia. Digamos, hay distintas adecuaciones de los formularios que hay que hacer para poder estar a derecho con respecto a la ley de identidad de género. Ahora pasamos a la ley de matrimonio igualitario, que fue anterior a la ley de identidad de género. La ley de matrimonio igualitario, que es la ley 26618, es del 2010. Y entre muchas de las cuestiones que generó la ley es reconocer nuevas conformaciones familiares homoparentales, ¿sí? Ahora no solamente los vínculos heterosexuales son los vínculos legitimados por la ley argentina, sino que además pueden casarse personas del mismo género. Permite la adopción por parte de parejas homoparentales también, o sea que una pareja de lesbianas, pareja de gays, personas trans, pueden adoptar niños o niñas en estas configuraciones familiares. Permite la escogencia del apellido familiar, retomado luego en el Código Civil. Esto es muy importante porque esto aún en las parejas heterosexuales genera una modificación muy importante, ¿sí? Cuando hay una pareja, por ejemplo, de lesbianas que tienen que decidir qué apellido va a llevar el niño o la niña, el hijo o la hija, entonces esto se reproduce también hacia el interior de parejas heterosexuales y también tienen que acordar qué apellido van a llevar. Ya no va a llevar por default, o sea, no va a llevar determinadamente el apellido de el varón en parejas heterosexuales, sino que eso también es posible de ser consensuado, ¿sí? Y eso es muy importante también, porque no reproduce justamente esta línea patriarcal, ¿sí? Esta medida patriarcal de tener que siempre llevar como primero el apellido del varón. La filiación parental por voluntad procreacional, eso también aparece en el Código Civil. ¿Vos conocés un poco mejor lo de filiación parental? Sí, es permitir que, por ejemplo, en este caso que lo que decía Lu, en relación, por ejemplo, una pareja de dos mujeres o de lesbianas, que pueda acceder, ¿qué pasaba en algún momento? Que las dos personas que participan de la pareja
figuren como madres o como padres. Eso es lo que trae esta afiliación parental. Anteriormente por la voluntad solamente la persona que procrea. Ahí está Nancy, Nancy, te cedemos la palabra. Nancy quiere hablar. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Lo de la voluntad procreacional hace referencia a que más que las vinculaciones por sangre, es la vinculación por el deseo o el anhelo o la voluntad de haber tenido ese hijo, hija o hija. Entonces, en técnicas de reproducción médicamente asistida, la afiliación no tiene que ver con que se Entonces, es como sobreponer el deseo y la voluntad a lo. Y eso es muy importante porque cuando uno firma en las técnicas de reproducción médicamente asistida la voluntad de procreación, está diciendo que se va a hacer cargo de este hijo o hija sin importar que no componga el material genético. Bien. Y aclarar que pusimos las diapositivas después porque muchas modificaciones de matrimonio igualitario fueron retomadas en el Código Civil y el Código Civil entró en vigencia recién hace un par de años. Entonces, lo pusimos después de identidad de género en el PPT. Eso. Bueno, lo mismo, sí, igual en función de lo que venís diciendo también con respecto a la responsabilidad parental, ¿no, Nan? Esta cuestión que también se retoma en el Código Civil y la cuestión del nombre tampoco atado a un libro que también está retomando el Código Civil, o sea, se le da apertura a una posibilidad aún mayor de nombres. Que antes los teníamos súper acotados, ahora se pueden poner nombres, tengo entendido, de pueblos originarios y demás, que se le da también apertura a la posibilidad de generar más situaciones múltiples con respecto a las identidades, ¿no? Bien, aquí vemos una filmina que es muy interesante. Filmina, me da risa porque te quedaste de la diapo. Me quedé en la diapo, ahí está, la diapo. Yo también digo filmina si acá me cargan. ¿Te carga? Se me cayó la sota. Bueno, ahí es interesante también poder ver, ¿no? La diversidad familiar. Fíjense, detengámonos un segundo, vemos primero una familia donde la mamá es una mujer trans con sus 3 hijes. Luego vemos una familia al lado donde hay 2 mamás y 3 niñas también. Abajo a la izquierda vemos una mamá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 niñas también. Pareciera ser, o podríamos pensar que por ahí es una mamá soltera. Y abajo a la derecha vemos 2 varones, un varón trans, o 2 varones trans, o un varón trans que no lo es. ¿Cómo? Digo que el varón trans está embarazado, así que veamos cómo se abren las posibilidades cuando podemos abrir la mirada, cuando podemos justamente plantarnos desde este paradigma igualitario, como esta cuestión genitalista y biologicista de pensar que las únicas personas que pueden estar embarazadas son las mujeres. Digo, esto me parece, este paradigma lo que ayuda, lo que invita es a poder romper con estos estereotipos también para poder no dejar afuera justamente a estas situaciones que las hay, existen, aparecen, de varones también embarazados, ¿sí? Bien, y pensar en función de esto, de las cuestiones de la diversidad familiar, cómo la familia ha sido una institución medular del sistema patriarcal, ¿sí? La familia en sí misma ha sido la reproductora del orden heteronormativo, heterocisnormativo, reproductora del sistema patriarcal, del sistema capitalista. ¿Qué buscan? ¿Sí? La familia en sí. Sí, ahí apareció. Apareció Nancy. Nancy. ¿Querés decir algo, Nan? A comentar que justamente esto que estamos viendo en la filmina es las leyes, las nociones de familia
a pluralizar las familias y que, como bien decía Lu, estas configuraciones familiares no era que no existían, es decir, las familias compuestas por un solo jefe o jefa de hogar, lo que algunas autoras llaman las familias no monoparentales, sino mamiparentales, porque en Argentina más del 80% de las familias son jefaturas femeninas, ya existían, y lo que hacen estas 3 leyes que estamos viendo en la diapositiva es ampliar nuestra noción de familia y reconocer que esas configuraciones tenían derechos que antes no eran reconocidos. Entonces, en ese sentido, se ha enriquecido la noción de familias. No es que se ha puesto en peligro a la familia, al contrario, se ha reconocido que la familia puede estar presente de múltiples formas o puede tener diversas formas y que todas las familias son importantes. Por ejemplo, en el sistema educativo también se dejó de celebrar el Día del Padre y el Día de la Madre para celebrar el Día de las Familias, también en reconocimiento a, por ejemplo, los niños que vivían con los abuelos y que entonces el Día del Padre o la Madre no tenían con quién acudir a esa celebración porque su conformación familiar no era acorde a ese modelo heteronormativo. Entonces, tratar de pensar en la diversidad familiar rompe con lo heteronormativo o rompe con el orden patriarcal, pero eran realidades que ya existían y que lo único que hace este marco legal es reconocerlas y darles derechos. Si quieren pasamos al siguiente apartado. Acá educación, inclusión a todos o todos en la escolarización. Acá me voy a detener brevemente solo en la primera parte porque me parece que las compañeras fueron bastante profundas con la ESI, que para nosotros es súper importante, y es la importancia de trabajar en los ámbitos comunitarios o en la promoción de derechos en los temas de educación sexual que no sean moralistas y biologicistas. ¿Por qué? Porque los modelos moralistas o biologicistas tienden a permitir o fomentar situaciones de bullying, de discriminación, de suicidio alarmante o de deserción o no acceso escolar. Por ejemplo, en las personas trans es muy frecuente que en su adolescencia, cuando deciden empezar sus procesos de transición hacia el género con el que se identifican, no solamente no son acompañados por la familia, sino los entornos escolares tampoco acompañan y eso ocasiona una deserción muy importante en la población trans. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los módulos anteriores nosotros hablábamos de, por ejemplo, en la investigación que hizo esta coordinación, hay un porcentaje más del 80% de las personas no había terminado el secundario y un porcentaje de personas superior al 30% no había terminado la educación primaria y en general esta no terminalidad educativa de la población con razones de discriminación y con razones de bullying. También hay estudios que muestran cómo en general las diferencias, las diversidades, bien sean corporales, bien sean de orientación sexual, de género, son mucho más susceptibles a sufrir bullying y por consecuencia del bullying el suicidio adolescente y discriminación. Entonces es muy importante trabajar en los entornos y es un valor, una apuesta en común, que nos hace más ricos y que nos hace ver el mundo de diversas formas y no como personas que se salen de la norma, porque cuando los adolescentes transitan sus diversidades de esta forma de no estar dentro de la norma, pueden llevar a ocasiones al suicidio adolescente, que es más alto, sobre todo en varones gay y en mujeres lesbianas. Las situaciones de bullying y de acoso también son más altas en población LGBT en la escuela. Bueno, esa era la parte en la que me quería detener de educación. Y esta parte de salud, bueno, ya... Perdón. Sí, pasemos a lo de salud. Sí, sí, sí. Ah, ¿querías decir algo, Aileen? ¿Sí? No, ¿Querías aportar algo? No. Ah, dale. No, sí. Con la parte de salud, acá mostramos sobre todo cómo podría ser una
relación de la población LGBTIQ con el sistema de salud, sobre todo con un modelo hegemónico de salud que durante mucho tiempo todavía ha patologizado a las personas por orientación sexual o por identidad de género. Entonces aquí hacemos como un pequeño recorrido histórico en el que en el 1794, por ejemplo, estaba la pena de muerte por sodomía o la pena por cárcel por sodomía. En 1869 aparece la categoría homosexualidad y es vista como una perversión y se incluye en los manuales de diagnósticos de salud mental hasta 1973. De hecho, hace poco se fue la celebración del Día contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y lo que conmemora ese día fue que en 1973 sale la homosexualidad como una enfermedad de los manuales diagnósticos de salud mental. Sin embargo, desde el 73 hasta nuestra época, en los manuales de educación con los que se forman los médicos y los profesionales en salud y en salud mental, hay categorías en las cuales las personas trans han sido patologizadas. Hasta el 80 aparecía el término de transexualidad como un trastorno mental, y desde los 50 las personas que nosotros hablamos de intersexualidad, que eran catalogadas como hermafroditas, estaban obligadas a seguir intervenciones quirúrgicas. Hoy en día, por ejemplo, el último manual diagnóstico que sale cambia las etiquetas sobre identidad de género y ya no lo considera un problema de salud mental, lo considera que es un problema de la persona por razones de discriminación a su identidad. Pero es muy importante este primer cambio porque dice, no, ya no es un problema mental, no es un problema de incongruencia entre el cuerpo y el sentir de la persona. No, es un problema de discriminación de la sociedad que no puede procesar esta identidad de género que no cumple los parámetros binarios. Histórico lo hacemos para que entendamos por qué. Qué bueno. Esperen que estoy escuchando. ¿Ellos escuchan? Sí. Discriminatorio y por ese motivo no se acercan. ¿Sí? Por ejemplo, los varones trans difícilmente se acercan al sistema de salud si tienen que hacer controles ginecológicos. Entonces es muy importante trabajar en la promoción de derechos en sistemas de salud que sean permeables a entender la diversidad sexual en sistemas de salud, que se hagan cargo o nos hagamos cargo que tenemos una historia de haber patologizado a las personas de diversidad sexual y que por eso las personas de diversidad sexual no se quieren acercar al sistema de salud y nos plantean el desafío de cómo hacer una atención o una promoción en salud con esta barrera histórica entre esta población y el sistema de salud. Acá mencionamos la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, porque justamente la primera parte de esta ley, que es toda la parte de salud sexual, plantea una visión muy amplia de lo que se entiende por salud sexual. Lamentablemente ahora la parte que más se implementa es la de procreación responsable. Todo el mundo tiene mucho más en la cabeza los métodos anticonceptivos que los métodos de prevención. Y bueno, la ley 26743, que como comentábamos cuando hablábamos de identidad de género, despatologiza la identidad trans. La persona se puede autopercibir y el Estado acompaña esa autopercepción, y también le da al Estado la obligación de fomentar el acceso gratuito a las modificaciones corporales, en este caso a hormonas y cirugías. Que están reglamentadas en el artículo 11, que dice exactamente qué tipo de cirugías tiene que cubrir el Estado. Creo que con eso la parte de salud estaría terminada. Las dejo con las chicas de nivel central de Perú para que sigamos con la parte de trabajo. Ahí está. ¿Le hacías caso o yo no? Bueno, teníamos acá, nos fuimos mareando ya con... Bueno, ya vimos recién con Nancy, de la mano de Nancy, las implicancias de las leyes con respecto al acceso a la salud,
y ahora vamos a pensar las implicancias en el acceso al trabajo, ¿sí? Pensándolo también como un área importante para la intervención con respecto a la promoción comunitaria, para poder trabajar y pensar en los actores y actoras de la comunidad, cómo implementar o pensar distintos dispositivos para poder trabajar la cuestión del trabajo, ¿sí? Las poblaciones LGBTIQ, cualquier cosa dije, son excluidas o discriminadas a causa de su orientación sexual o identidad de género en espacios laborales. En contextos desfavorables, la visibilidad de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género ocasiona disminución de oportunidades. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, donde evidentemente las personas trans han sido realmente se les ha adjudicado como único rol social, lamentablemente por parte de la sociedad, un solo rol, que es el rol de la prostitución, que es la verdad muy difícil porque eso ocasiona una diferencia en el acceso a distintos planos sociales, como es la educación, como es la salud, como ya vimos recién, y ocasionando una expectativa de vida muy baja con respecto al promedio de la ciudadanía argentina. Esto también tiene que ver con el techo de cristal, ¿no? Que a veces lo pensamos en función de la perspectiva de género pensada entre varones y mujeres, pero también la adoptamos para pensar a la diversidad sexual con respecto a esto, porque hay una menor remuneración para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ en los mismos puestos laborales que hombres heterosexuales, ¿sí? O sea, el acceso al mercado laboral está ampliamente restringido para las personas de la diversidad sexual. También dentro del colectivo de la diversidad sexual hay jerarquías con respecto a esto, ¿sí? Tiene mayor acceso al trabajo en general las personas, los varones gays, y mucho menos acceso al trabajo las personas trans. Como decíamos recién, la prostitución es casi la única alternativa que les dejamos a las mujeres trans. Sin embargo, con respecto a la cuestión laboral, hay varios proyectos de ley con respecto a esto. Hay uno que no es un proyecto, sino que fue implementada, que fue promulgada, pero no está todavía reglamentada. La ley número 14783 de la provincia de Buenos Aires, que se le llama Diana Zacayán, pero en realidad es la ley de cupo laboral, ¿sí? Para que el 1% del sector público de la provincia de Buenos Aires esté destinado para personas travestis, transexuales y transgéneros. Lo cierto es que esto todavía no está implementado, está costando mucho, hay cuestiones que tienen que ver con voluntades políticas que están trabadas con respecto a esto, y sería un paso interesante político para poder justamente dar garantía en el acceso. Y cuando hablamos de acceso al trabajo, no solamente estamos hablando de una estabilidad con respecto al ingreso, sino estamos hablando de un ordenamiento también de la vida, ¿no? Estamos hablando de mayor acceso al sistema de salud, estamos hablando de mayor acceso al sistema educativo y también la conformación de proyectos a largo plazo en la vida de las personas, que justamente si no se puede garantizar un determinado piso, digamos, económico estable, es muy difícil poder pensar en una vida con proyectos a largo plazo, ¿sí? Así que por eso es muy importante el colectivo de la diversidad, las organizaciones sociales. El tema del trabajo es uno de los temas más álgidos, más importantes, más donde la bandera de la diversidad siempre lo lleva como prioridad, pensando en que realmente la desigualdad con respecto al acceso al mercado laboral es muy profunda, el techo de cristal es muy gigante y, bueno, justamente poder trabajar desde la función comunitaria para poder pensar en estrategias que fomenten la inclusión laboral, tanto de personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, travestis, sería realmente acciones muy interesantes para lograr en el plano comunitario. También, y creo que ya medio terminando, hablamos ya de trato digno, así que
vamos simplemente a mencionar que es obligación, a partir de la Ley de Identidad de Género, denominar a todas las personas por el nombre de pila adoptado cuando éste difiere del nombre del documento. En los casos en que es necesario registrar los datos del documento, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género o a solicitud del interesado o interesada, que a esto se le llama nombre autopercibido, ¿sí? Para lograr formularios inclusivos, habría que reemplazar la palabra sexo por la palabra género, que como vimos es la que alude justamente a la identidad con respecto a eso, y consignar el género, ¿sí? El sexo habíamos visto que tiene que ver con las cuestiones corporales, no con esta construcción identitaria que hace cada persona. Y en lugar de consignar nombre de la madre o nombre del padre, como dijimos recién, sería importante empezar a pensar en integrantes de la familia, o poder consignar hijo, hija de, como decíamos recién. En fin, hay varias cuestiones que le llamamos buenas prácticas en el marco de la Ley de Identidad de Género, que invitamos a todos y todas ustedes a poder llevarlas a la práctica, estar atentes en el barrio, en la comunidad, para poder justamente generar este cambio en la mirada, esta transformación en la mirada, que volvemos a insistir, no es un paso individual, sino que es un paso colectivo, ¿sí? Bueno, chicas, súper interesante. Esto que vos decías recién se va a complementar también con la clase que viene, que vamos a ver todo lo que es lenguaje inclusivo y toda la parte de comunicación, o sea, cómo transmitir todo esto que aprendimos de una manera para lograr ser unos buenos promotores y promotoras, cómo transmitir ese contenido. Así que va a estar bueno porque va a servir para la comunicación en la vida en general y para también tratar el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, las consultas tengo acá por YouTube. Bueno, agradece, encantada de los cursos que da diversidad sexual. Muchas gracias por la oportunidad de participar de estas capacitaciones. Y acá por Webex, estoy siguiendo ambos. A pesar del problema técnico, después se pudo escuchar muy bien. Y tenemos gente conectada. Algunos, bueno, por el tema del horario se desconectaron, pero fueron bastantes. Ya les voy diciendo a quién tenemos. Voy a activar el micrófono. Ahí está. Villa Eloisa, que tiene una invitada hoy, yo les activo el micrófono. ¿Cómo están? Hay un poco de delay, Hola, Villa Eloisa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Fuiste invitada, no te llamamos todavía, a ver, voy a sacar el papel, a ver si se puede ver. Fuiste invitada al Punto Digital, contanos qué te pareció la charla de hoy. Excelente, excelente. La primera videoconferencia no la pude ver, pero la segunda también la hice y me pareció genial. Bueno, te esperamos entonces la próxima para ver toda la parte de comunicación, ¿sí? Sí, obviamente. Bueno, te agradecemos mucho por haber participado. Gracias a ustedes. Acá, Gracias, bueno, chao. acá Ubajay, hola Ubajay. Ubajay, ¿nos escucha? A ver, yo te veo, vos no nos escuchás, yo te veo con la cámara. Ubajay. Tenemos Nazaret. Ubajay, ¿nos escucha ahí? Yo te activé el micrófono. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Ok. Bueno, buenísimo. Porque estaba con otras cosas, pero está buena, está muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Va a haber Bragado ahí que nos levanta la mano. Nancy. Para las personas que están haciendo el curso en la plataforma virtual, recordarles mirar siempre el foro de avisos y pedir un poco de paciencia porque las compañeras de coordinación editan la conferencia antes de subirla, entonces va a estar disponible en la plataforma del curso en unos días. Y recordarles a los que hacen el curso de promotores en diversidad, ese sería el inclusivo. Nada, eso. Ok.
Acá dice Nancy que estén atentas al foro del curso, ¿sí? Y alguna otra cosa más, Nancy, por la última parte mucho no se escuchó. Sí, a las distintas también, las distintas actividades que vamos a ir sugiriendo en las semanas hasta el próximo encuentro. Seguramente vamos a trabajar con contenidos audiovisuales, con propuestas que tienen que ver con poder cuestiones, algunos videos y poder producir alguna reflexión. Así que invitamos a todas las personas que participen para poder conocer cuál es su opinión, cuál es su mirada, para poder nutrirnos mutuamente de las distintas experiencias. La verdad que hasta ahora hemos tenido una experiencia bárbara con respecto a eso. Es un poco difícil porque son muchas personas las que están anotadas. Nosotras somos poquitas en el equipo, pero la verdad es que es una experiencia alucinante con respecto a eso. Y bueno, invitamos y sugerimos que sigan aportando en la plataforma y bueno, que nos hagan saber qué les parecen los materiales y demás, y esperemos que los materiales los aprovechen también, porque nos parece que está bueno también para trabajar en el rol que cada uno ocupe en el ámbito comunitario. Bueno, Nancy, te mandamos un beso. Yo le agradezco a los puntos digitales porque acá, por ejemplo, me pone Kitilipi. Felicitaciones por la charla, todo muy bien a pesar de los cortes. Lo de los cortes es propio nuestro, bueno, un problema acá de modernización, que bueno, que a veces el sistema nos traiciona. Y bueno, nada, tengo también a La Rioja, tengo a Rufino, a Villarino, no sé si a Murphy, no sé si quieren hacer alguna consulta. Ahí volvió Guillelois el teléfono, que quedó activado el micrófono. Ahí se los voy a desactivar. Tolwin. Bueno. Tenemos acá Rufino. ¿Nos escucha Rufino? Bueno, los comentarios del chat son buenísimos. Recuerden que esta videoconferencia va a estar grabada, va a estar subida a la plataforma y que el material, la presentación, creo que también va a estar en la plataforma. Sí. Igualmente yo se las envío para los puntos que no estén que se conectaron y no estén haciendo el curso, yo les voy a enviar el PPT. Así que me lo piden, la mayoría tiene mi WhatsApp, igual yo se los mando por mail. Bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Les recontra agradezco. Nos queda la última de este primer cuatrimestre, de lo que hablamos justo con Víctor al principio, de hacer este curso de promotores y promotoras. Así que bueno, súper clara, con súper entusiasmo, como siempre, pues la verdad que le ponen garra. Y nosotros, bueno, nos encontramos, la próxima fecha es en agosto, ya les digo, no, perdón, en julio. El segundo martes de julio. Exactamente. Así que bueno, le va a llegar igualmente el flyer para que puedan difundirlo. Creo que lo tenía ahí en la... El 16 de julio. Sí, lo tenía ahí puesto, lo había bajado al escritorio. Bueno, les agradezco mucho. Son las 12 y sabemos que las provincias ya están corriendo, no son como nosotros. Así que bueno, les mandamos un saludo desde acá. Chao. Muchas gracias. Nancy, gracias, Una genia, te mandamos un beso. Chao. Tengo que cerrar. Sí.